Hola y bienvenidos a Ciudad en Crudo. Soy el ciudadano Eliseo y junto a mis compañeros Camillina y Tony el peatón urbano hablaremos de la ciudad tal y como es, sin filtros, sin adornos y sin miedo a la verdad. Así que relájate, porque esto va a comenzar. Hola, bienvenidos y bienvenidas a su podcast Ciudad en Crudo. Como en todos los episodios, mando un saludo a mi compañero peatón urbano Tony. Hola, ¿cómo están? Y Camillina. Hola, hola. Hoy vamos a hablar del agua en la Ciudad de México. Este tema fue propuesto por un suscriptor a nuestro podcast llamado José Luis. Y bueno, como bien lo menciona aquí José Luis, es un problema que atañe a toda la Ciudad de México. Y es importante mencionar una parte que es de dónde viene el agua que consumimos, ¿no? Entonces, esto no es que salga mágicamente al momento de abrir la llave. Lo más terrible de esto es de que realmente la ciudad está entrando o ya está en una crisis hídrica tremenda. Sí, en pleno 2024 tenemos todavía colonias en las que no llega el suministro, o también un gran desperdicio, que es parte de lo que hablaremos en este episodio, no solamente de la falta de abastecimiento, sino también del por qué se desperdicia y también el uso en el que nosotros empleamos el agua, que a veces también genera un desperdicio. Sí, así es, y lo más chistoso de esto es de que pues la Ciudad de México fue fundada en lo que es un lago, ¿no? O lo que fue un lago, y pues realmente no estamos tomando en cuenta todo el problema que conlleva a este tema. Sí, bueno, a ver, y lo primero es preguntarnos de dónde viene el agua que consumimos en la Ciudad de México. A ver, más del 60% del agua que sale de los grifos en la CDMX viene de fuentes subterráneas, es decir, agua que está acumulada desde miles y miles y millones de años, se acumuló en los mantos acuíferos, principalmente en el acuífero del Valle de México, y tan solo el 30% restante viene del famoso sistema Cutzamala, que es una obra de ingeniería, un megaproyecto hidráulico que lo que hace es transportar agua desde Michoacán y el Estado de México hacia la ciudad, con todo lo que implica tener que bombear el agua hasta arriba, porque la Ciudad de México está mucho más elevada que Michoacán y Estado de México. Y bueno, pues el 10% restante viene de pequeñas presas y otros manantiales ya muy escasos alrededor de Ciudad de México. Así es, mi estimado peatón urbano, y como lo mencionaste, realmente es una obra hidráulica muy, muy importante, ¿no? De hecho, es muy complejo traer el agua desde los estados que mencionaste, ¿no? Desde Michoacán y el Estado de México para acá, y solamente para que nosotros podamos, no sé, hacer uso diario como lavarnos las manos, los dientes, para alguna otra cosa más. No, y aparte de lo complejo, lo costoso, porque, por ejemplo, aproximadamente 4,000 millones de pesos al año se invierten en traer el agua de sistemas como Cutzamala, del sistema Lerma, que también forma parte de este sistema que abastece a la ciudad, bueno, al Valle de México. Y bueno, esto sin contar, obviamente, los costos de mantenimiento, ¿no? Digo, la utilizamos para, muchas veces, por desgracia, agua potable para, pues, regar la banqueta, lavar los patios, sin tener la conciencia de que, bueno, hay zonas en donde no se tiene como tal el recurso y hay que acarrearlo, o se tiene que abastecer a través de pipas. Dentro del Valle de México, ¿no? O sea, estamos hablando de lugares en los que parecería haber infraestructura, pero es totalmente escasa. Y pues de repente todavía nos preguntamos que por qué estamos en crisis hídrica en la Ciudad de México. Y más en estos tiempos en donde, bueno, las lluvias de repente por ahí son escasas, en donde empieza a bajar los niveles de los sistemas de abastecimiento. Y entonces pues tenemos estas reducciones o recortes en el abastecimiento en Ciudad de México. Así es, Camillina, y vamos a hablar entonces de los problemas del agua en la Ciudad de México, ¿no? ¿Qué es lo que lo causa, por decirlo así? Y pues no es desconocimiento de nadie o desconocimiento de todos, pero una gran parte de esto se debe al crecimiento urbano descontrolado. No sé si se han dado cuenta que en la Ciudad de México, cuando tú vas caminando por ella, ves grandes torres de departamentos, ¿no? O plazas comerciales nuevas. De acuerdo con la Conagua, en los últimos 50 años, pues la demanda de agua se ha duplicado, y pues se han duplicado, pero no han aumentado nuestros recursos, ¿no? Al contrario, van disminuyendo. Y seguimos construyendo como si el agua fuera infinita, hay que decirlo.
De hecho, es casi como una especie de círculo vicioso, porque entre más fraccionamientos y más extendemos la ciudad, más impermeabilizamos el suelo, por lo cual absorbe menos agua para recargar ese 60% de agua que extraemos del subsuelo. Y aparte le vamos agregando cada vez más redes de agua hidráulica, más kilómetros de tubería que luego, por las condiciones del suelo en Ciudad de México, se rompen, ya hay fugas. Entonces por eso una realidad de Ciudad de México, así como en México entero, es que hasta el 48 o 51% del agua que circula por las redes hidráulicas se pierde en fugas. Entonces, pues bueno, esto agrava mucho la disponibilidad hídrica y pues francamente estamos ante un reto que nos hemos construido nosotros mismos. Sí, es que como bien lo mencionas, Petón, la sobreexplotación de los mantos acuíferos, pues es impresionante, ¿no? Simplemente en Ciudad de México, el estarnos hundiendo casi 50 centímetros de acuerdo al Instituto de Geofísica de la UNAM, pues es completamente alarmante. Y como ya bien lo mencionas, pues esto provoca que tuberías se quiebren, se generen más fugas y la mayor parte del agua que traemos, que tanto nos cuesta traer, se pierde de esta manera. Y no es que estemos aquí de pesimistas, pero pues el problema del agua no nada más tiene que ver con el acceso a las fuentes o su distribución. Tenemos un problema más, que es la contaminación del agua. Muchas veces las fuentes de donde estamos extrayendo esta agua que consumimos, pues se contaminan por descargas industriales, por drenaje que no se trata, por inclusive asentamientos precarios que no están preparados para poder conducir sus aguas residuales hacia un punto de disposición y tratamiento. De hecho, de las 12 plantas de tratamiento grandes en la Ciudad de México, varias operan por debajo de su capacidad. Pero aparte también se han dado cuenta que nosotros no separamos el agua de la lluvia, es decir, esa agua que podíamos utilizarla para consumo, se mezcla en las alcantarillas con todo lo que va ahí con aguas negras. Entonces tenemos un gran problema, llueve poco y cuando llueve no aprovechamos esa lluvia que podría beneficiarnos, no sé, al momento de regar o para el baño, para, no sé, alguna otra cuestión. Claro, y bueno, que también hay que considerar que en muchos lugares todavía pues del Valle de México contamos con esta desigualdad en el abastecimiento del agua. Si bien no contamos con sistemas que estén preparados como tanques tormenta para una recolección de agua pluvial, pues digo, a lo mejor eso sería como un segundo paso para atender el desabastecimiento en la Ciudad de México, pero lo más importante, y creo que lo que tenemos que atender primero, pues es la desigualdad en el acceso que tenemos al recurso. Mientras en algunas zonas se pueden llenar albercas o se puede hacer riego incluso con agua potable, que ya no es lo recomendado, en algunas otras partes como Tláhuac, Iztapalapa o Xochimilco, la gente depende de pipas para poder tener este acceso, ¿no? Más de 1.5 millones de personas es de lo que estamos hablando, que sufren de un suministro irregular a lo largo del año, ¿no? Y ni mencionar aquellas que no tienen literalmente el acceso a ningún momento, tal como lo reconoce SACMEX. Y regresando al tema de las fugas, o sea, reconozcamos que como la Ciudad de México está sobre un suelo pantanoso, lo que sucede es que vamos extrayendo el agua, ¿no? Entonces se va asentando el suelo y hay estudios que hablan de metros que se ha inundado, que se ha hundido la Ciudad de México. Siempre sacan a colación la famosa glorieta del Ángel de la Independencia, que se puede ver muy bien en sus escalones cómo se ha hundido esa glorieta a través del tiempo por la extracción del agua y el suelo pantanoso que se está generando por la falta de esa agua. Y eso justamente es lo que está haciendo que se truenen las tuberías de la Ciudad de México y que tengamos esta cantidad enorme de fuga. Y luego también hablemos de lo costoso que es repararlas y además el rezago que tenemos en la vida útil de las tuberías de agua. De hecho, se estima que hay tuberías de más de 50 años que están sin repararse porque pues siempre sale el típico discurso de pues no hay presupuesto. Así es, peatón urbano. Y como dicen en Los Simpson,
¿Alguien ha pensado en las criaturas? Pues realmente el tener el agua contaminada o que tengan algún tipo de bacteria o algo por el estilo también los afecta, ¿no? Te van creando algún tipo de dermatitis, o en el peor de los casos, si alguien la ingiere, debería ser potable pero no lo es, pues algún tipo de enfermedad gastrointestinal. Pero otra de las cuestiones que pega mucho es ese estrés de no saber si mañana vas a tener agua o no. Como bien lo dijo Camillina, hay colonias, o mejor dicho, alcaldías ahora que pues llevan incluso meses sin tener agua y pues tampoco digamos que tengan los recursos como para poder comprar pipas cada 15 días o cada semana, ¿no? Y a veces suena un poco irónico, ¿no? Porque escuchamos que en la Ciudad de México nos inundamos fácilmente y ya se ha tocado el tema de, bueno, es que es un solo pantanoso que se va hundiendo por la extracción del agua, y muchos pensarían, bueno, pues, ¿por qué no generan un sistema que le inyecte esa agua con la que se inundan al subsuelo y de ahí lo vamos extrayendo? Y no es tan fácil, como bien lo mencionaba Peatón Urbano, en un suelo pantanoso, fangoso como es el de la Ciudad de México, no es sencillo hacer la recarga de mantos acuíferos y por lo tanto tener ese recurso no es, o sea, no es algo viable, ¿no? Porque digo, también está por ejemplo, en el reglamento de construcción, ¿no? Que tienes que dejar cierto porcentaje de área libre permeable. Para los que no sepan lo que es el área libre permeable, es porcentaje que no construyes dentro de tu terreno para permitir esta recarga, entre comillas, de los mantos acuíferos. Pero realmente para que eso se recargue va a tomar años, ¿no? Y para poder disponer de este recurso de esa manera, pues nos va a llevar un muy buen rato, ¿no? O sea, nosotros realmente nuestra generación no lo va a ver. ¿Y qué sucede? Bueno, pues que de nuevo las zonas con rezago social son las más afectadas. Como ya lo mencionaba Ciudadano Eliseo, no tienen la capacidad para estar pagando una pipa o disponen de las pipas que manda el gobierno para poder abastecerlos de agua, y el estrés que genera esto también de forma social, de que no sepas si mañana vas a contar con el recurso o si vas a tener que caminar cuántos kilómetros para poder obtenerlo, porque pues el tema del agua también es un tema ambiental, ¿no? No solamente es un tema ambiental, sino también de justicia social, porque al final de cuentas está declarado que el agua es un derecho, o sea, todos tenemos como derecho a tener el acceso al recurso, cosa que no está pasando y que no hay una solución o propuesta cercana en una zona que llamaríamos que está casi completamente urbanizada, ¿no? Como lo es la Ciudad de México. Y de verdad, no es exageración. De hecho, a ver, la Ciudad de México es, no sé, es como decía Juan Villoro, es el encanto de una mujer barbuda, ¿no? Que es una cosa tan extraña, tan fascinante, porque por una parte las personas no sale agua en su llave, pero por el otro lado en las tardes de lluvia que caen los aguacerazos y se inundan las calles, el agua se mete hasta en las casas. O por ejemplo, como dices, la población vulnerable no tiene acceso al agua, pero cuando cae una lluvia torrencial se desbordan los canales de aguas negras, como en Chalco, por ejemplo. Entonces, es una ciudad desquiciante, y yo me pongo a pensar, si vamos a entrarle el tema del agua, pensando en que también es un tema de seguridad alimentaria, que también es un tema de salud, que es un tema de higiene, ¿no? Y que si no lo vemos desde todas estas aristas, pues se nos va a caer la Ciudad de México. Y a ver, todos los días se tiene que desecar un lago para que la gente viva en Ciudad de México. Así de loco lo pongo. Todos los días se tiene que desecar un lago para que pueda vivir la gente de Ciudad de México. Y estamos hablando de una ciudad privilegiada, ¿no? Digo, porque ahorita nos enfocamos, pues, por el lugar en el que vivimos. Estamos hablando de una ciudad prácticamente privilegiada, en donde podemos tener este acceso, o donde incluso sacrifican otras poblaciones para que Ciudad de México tenga agua, ¿no? Pero ¿qué pasa con aquellas poblaciones en donde no se tiene este mecanismo? O, digo, no sé, platícanos un poquito acerca de Torreón, Peatón, ¿cómo ven allá el problema de la crisis? Porque también la tienen, ¿no? La crisis hidráulica, o cómo funciona. Sí, también son circunstancias diferentes, porque en Ciudad de México la lluvia sí sucede ahí, o sea, las fuentes de agua sí suceden ahí, por eso se inunda tanto, pero en Torreón en realidad nuestra agua, lo que abastece a nuestros mantos,
es la lluvia que se genera en la Sierra Madre Occidental, en la sierra de parte de Durango, donde se recoge el agua y pasa por el río Nazas y llega hacia acá. El tema es que le hemos dedicado el 80-85% de esa agua a la producción agrícola y al tema de la producción de carne y de leche. Entonces, con nuestras presas desecamos un conjunto de lagunas, sobre todo la laguna de Mairán, que ustedes se van a preguntar, oye, ¿por qué te llamas lagunero si no hay lagunas? No, pues es lo que sí te iba a preguntar, fíjate. Hombre, pues la secamos. ¿Dónde quedó la comarca? Sí, usted dice, soy lagunero, la comarca lagunera, el Santos Laguna, y tú te preguntas, ¿dónde está la laguna? Bueno, las lagunas estaban ahí, la laguna de Viesca, de Mairán, del Caimán, y todas se desecaron en pro de, paréntesis, comillas, progreso. Y claro, pues esta es una región semidesértica, somos parte del desierto de Chihuahua y obviamente las condiciones de lluvias son mucho más escasas que en Ciudad de México. Volviendo al tema y tomándolo como dices, al menos entonces la Ciudad de México tiene un potencial enorme, ¿no? O sea, si aquí sí llueve, que es privilegiado, no sé, por ejemplo, si tan solo captáramos el 10% de las lluvias, imagínate esto, tú tienes una gran plaza comercial y si agarras y pudieras captar todo el agua que puede captar esa plaza comercial, no sé, con algún sistema adecuado, o los grandes torres de edificios, pues bueno, con eso podían evitar la compra de pipas, que no sé si se han dado cuenta, pero por ejemplo acá en Iztapalapa hay una plaza que se llama Portal Churubusco, a la cual asisto, y continuamente les compran pipas y les comparten agua. Entonces realmente la plaza comercial no tiene agua y la tiene que comprar. Y eso ya también se lo va quitando a otra persona y se haciendo como un efecto dominó, básicamente, ¿no? Entonces hay que aprender a captar el agua de lluvia que nosotros privilegiadamente tenemos aquí en la Ciudad de México en comparación de ciudades como Torreón, en donde llueve muy poco. Y eso sería pues una forma de alivianar este problema, ¿no? Si bien no es la solución mágica, pero al menos sí podría minorar eso. También, por ejemplo, la reutilización del agua puede ser un gran método para poder obtener este recurso, ¿no? Por ejemplo, en Atotonilco, en Hidalgo, hay una planta de tratamiento de aguas residuales que es una de las más grandes de América Latina. Y bueno, aunque no está propiamente en Ciudad de México, pues trata parte del agua que nosotros consumimos, ¿no? Y digo aquí también implementar políticas para riego, políticas para... para esta reutilización del agua y que se haga casi de forma obligatoria, por ejemplo, en nuevas construcciones, sería algo muy útil dentro de nuestros sistemas para reducir esta parte de la escasez del recurso que tenemos. No sé allá en Torreón que tengan parecido o similar, o si tengan algo similar, patrón urbano. No, y es lamentable porque como las lluvias acá son escasas, imagínense, el promedio de lluvia anual en la laguna es de 221 milímetros anuales. Yo les estoy hablando que Ciudad de México está por encima de los 780-790 milímetros anuales. O sea, en esa diferencia enorme de lluvia tenemos. Sin embargo, lo que siempre he insistido, porque los arquitectos que siempre dicen, no, lo que pasa es que es muy costoso hacer un sistema de captación de agua pluvial por lo que captas. A ver, una cosa muy sencilla, oferta y demanda, ¿no? A mayor demanda y menor oferta, mayor el valor del bien. El agua, por ejemplo. Cada vez hay más personas que la demandan, pero el agua cada vez es menos presente en nuestro ecosistema, menos oferta, que no se supone que eso la vuelve mucho más valiosa. Lo que pasa es que el problema en México en general es que el agua en realidad es muy barata y además no existen, por lo menos en la gran mayoría de México, no existen tasas diferenciadas donde a esos clubes de golf, a esos campestres, a esas colonias residenciales realmente paguen por tener ese metro cuadrado de pasto bien regado y no se le cobre igual que a esa persona en un asentamiento precario que apenas puede llenar un tinaco para subsistir una semana tal vez. Entonces
sí hay un estigma respecto a la inversión para captar el agua pluvial, y es algo que pues se tiene que debatir en zonas semidesérticas acá en el norte. Ahorita que dijiste eso, me imaginé que cuando llueve allí en Torreón, básicamente cae la gota de agua y se evapora prácticamente como si fuera en un sartén. Sí, pero aparte... Oye, ¿no? Tienes que ver el ritual que hay aquí en la laguna. Cuando cae una gota de lluvia, todos nos pegamos en la ventana. Así todos estamos esperando el espectáculo de la lluvia. Así, se está evaporando. Oh. No, y tienes razón, fíjate, porque, por ejemplo, en países como en Chile, ahí sí te cobran el agua, mi estimado. Y ellos se encargan de que el agua que tú puedas consumir sea potable, pero tienen un precio, pues. Y aquí realmente hay unidades habitacionales que no la pagan y siguen recibiendo el servicio. Pero hay zonas como Ecatepec, Nesa, Chimalhuacán, que pues realmente sus cisternas están más vacías que mis bolsillos ahorita, ¿no? Entonces... O sea, no hay nada. No. Pero básicamente, ya para ir cerrando este tema, hay que tener en cuenta que nosotros estamos en una ciudad que está creciendo muy rápido y crece más rápido que su capacidad hídrica, ¿no? Entonces, pues la solución tampoco es traer el agua de más lejos, sino más bien es ser más conscientes, creo que lo que querías mencionar tú al principio de tu comentario. Y solamente eso, hay que realmente dejar de pensar que es algo mágico que abro y ya está ahí el agua, ¿no? Sí, también dejar de echar, al 100% de la culpa al gobierno. En este caso, bueno, también habemos algunos de profesión de arquitectos, ¿no? Y como ya lo mencionaba Platón, muchas veces no hacemos nosotros en pro de que no es muy caro, pues algún sistema para poder captar esta agua, para poder reutilizarla, o simplemente hacer cosas más sencillas, ¿no? Como utilizar dispositivos que sean ahorradores, o proponer baños secos, ¿no? Incluso algunas, en algunos lugares incluso ya se proponen plantas desalinizadoras, pero bueno, ser muy conscientes, ¿no? De que justamente no solo es el gobierno, sino que también nosotros hacer nuestra parte, y lo más sencillo para nosotros es simplemente pues no desperdicies el agua, ¿no? O sea, si te estás bañando, lo que sea rápido, si te vas a lavar los dientes, no dejes la llave abierta, porque es un recurso del que disponemos muy poco. Sí, estoy de acuerdo. Tiene que ser una ciudad, tiene que ser un territorio, tiene que ser un país que garantice el agua para todos y todas. Lo que pasa es que también, a ver, por ejemplo, en la laguna, ni el 10% del agua que escurre anualmente en nuestra cuenca es para uso urbano. Es en la industria y sobre todo más bien en la agricultura, en donde se va el grueso del agua, ¿no? O sea, no es que porque te bañas nada más en 5 minutos ya el otro grueso no va a estar disponible. Sí, definitivamente estoy de acuerdo, Camillina, tenemos que tener una cultura del cuidado del agua, pero no le saquemos a hablar de los problemas estructurales, que son medios de producción que, lejos de buscar eficientar el agua, solo están buscando cómo producir más con el agua que escasea en las llaves de las personas. Pues es así, realmente tenemos ya todo servido en este episodio. Realmente esperamos sus comentarios en la cajita. Díganos qué opinan acerca de este tema. Igual y nosotros nos faltó tocar algún otro punto, pero si ustedes creen conveniente que lo debamos de tocar, pues escríbanos, suscríbanse. Y pues bueno, eso sería todo. Muchas gracias a mis compañeros Platón Urbano, Tony y Camillina. Y nos vemos hasta la próxima. Y como siempre les digo, recuerden, sean buenos ciudadanos y sobre todo, no desperdicien el agua. Hasta la vista y bye. Compártenos tu opinión en el correo ciudadencrudo@gmail.com. También síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram y TikTok como @ciudadencrudo. Recuerda, tenemos nuevo episodio cada miércoles. Todo lo que decimos aquí es nuestra opinión y no representa a nadie más. Si estás de acuerdo, genial. Si no, también está bien.